Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre los acontecimientos más importantes del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En Nigeria, el presidente desplegó el ejército en el estado de Kuwara tras la masacre perpetrada por presuntos combatientes yihadistas que dejó 162 personas muertas. Se trata del ataque más mortífero este año en el país y se enmarca en una espiral de conflicto que va desde las milicias étnicas hasta las tensiones derivadas de la minería ilegal. En Kenia, grupos de familias exigen saber sobre el paradero de sus seres queridos reclutados bajo engaños para luchar del lado de Rusia contra Ucrania. Aunque las cifras son inciertas, se estima que ciudadanos de más de 120 países han sido reclutados para tales fines. Echamos un vistazo en minutos. La desnutrición sigue alcanzando niveles de hambruna en Sudán, de acuerdo con un monitor de seguridad alimentaria respaldado por la ONU. Mientras nuevos ataques contra civiles se reportaron en el centro del país, la guerra ya se ha cobrado la vida de 150,000 personas. Vamos a empezar en Nigeria. La masacre de 162 civiles, presuntamente a manos de combatientes yihadistas en el estado de Kuwara, en el centro oeste del país, el pasado 3 de febrero, fue el último capítulo de una ola de violencia que sacude a esta nación africana. Se trata del ataque más mortífero en meses. Según Naciones Unidas, la insurgencia yihadista ha dejado 40,000 muertos y 2 millones de desplazados desde 2009, con otros factores que agudizan conflictos étnicos o regionales. Maxime Pluminé tiene los detalles. Nigeria vuelve a estar de luto tras una de las peores masacres en meses. Un ataque llevado a cabo por presuntos yihadistas dejó a al menos 162 personas muertas el 3 de febrero en 2 pueblos del estado de Kwara, según reportó la Cruz Roja. Aquí es donde los enterramos, el entierro colectivo que hicimos por falta de recursos. Aquí enterramos a 50, en el otro a 27. Hay otros cementerios. Está el que usan los cristianos aquí y hay otro más allá abajo. El gobierno nigeriano acusó a Boko Haram sin que el grupo yihadista reivindique el ataque. La matanza fue condenada a nivel internacional, desde Estados Unidos y el Vaticano, así como por Naciones Unidas. El secretario general reitera la solidaridad de las Naciones Unidas con el gobierno y el pueblo de Nigeria en sus esfuerzos por combatir el terrorismo y extremismo violento. Según reportes locales, los presuntos yihadistas anunciaron primero que iban a ir al pueblo a predicar. La gente pensó que cuando dijeron que venían aquí a predicar, realmente venían a predicar. Cuando comenzaron los disparos, la gente se dio cuenta de que esto ya no era algo normal. Desde 2009, Nigeria se enfrenta a una insurgencia yihadista en el noreste, con grupos rivales afiliados al Estado Islámico como el ISWAP o a Al-Qaeda como el IJNIM, sumado a un conflicto entre agricultores y pastores, violencias separatistas y secuestros, lo que analistas califican de una espiral conflictiva. Además del tema ampliamente cubierto del conflicto entre agricultores y pastores, también tenemos el problema de las milicias étnicas. No siempre se trata de enfrentamientos entre los Fulani y otras comunidades indígenas, sino también entre comunidades indígenas, como las milicias Jukun y Tiv en la zona fronteriza entre Taraba y Benue. En toda la región, más de 1.800 personas fueron asesinadas entre 2021 y 2023, según Amnistía Internacional. Un conflicto que, para Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca, se reduce a lo que él cataloga como un genocidio de cristianos en Nigeria. Acusaciones que siempre han sido rechazadas por Abuja. Pasamos ahora a Kenia. Familiares de hombres reclutados para luchar por Rusia en su guerra contra Ucrania se reunieron en Nairobi. Muchos de ellos, así como retornados, afirman que fueron enrolados de manera engañosa y mandados a primera línea. Varios están desaparecidos o han sido asesinados. El fenómeno del reclutamiento forzoso o no de miles de extranjeros en ambos ejércitos es cada vez más frecuente en este conflicto mortífero. Los detalles en el siguiente informe. Familias kenianas se reunieron en la capital Nairobi. Buscan respuestas sobre sus seres queridos, hombres kenianos que fueron reclutados de manera forzosa por el ejército ruso, con el fin de combatir en el frente ucraniano.
Yo no creo que sea justo que haya muerto en Rusia, porque ante todo la guerra en Rusia no nos concierne a nosotros los africanos en lo absoluto. Esta es una guerra que debería ser entre los rusos y los ucranianos. Según palabras de los pocos sobrevivientes que volvieron a Kenia, todo empezó por una agencia de reclutamiento que les prometen hasta 2.400 euros al mes, en un país que depende de las remesas y donde se gana en promedio unos 100 euros mensuales. Pero los contratos firmados en ruso los llevaban en realidad a la línea de combate. Muchos dejan de dar señales de vida después de unas semanas. Yo diría que sí pueden, si tienen esa humanidad, que traigan de vuelta a mi esposo para que yo pueda enterrarlo, si es que realmente está muerto. Pero lo está muerto, porque incluso la embajada de Rusia confirmó que encontraron su cuerpo. Una realidad debida, según el embajador de Ucrania en Kenia, a que la mortandad en el frente llevó a Rusia a buscar combatientes foráneos. Desde el principio, Rusia parece haber utilizado más a países de Asia Central y cercanos, como ocurrió con India, Nepal y, por supuesto, las exrepúblicas soviéticas como Tayikistán y Uzbekistán. Y ahora, recientemente, han cambiado su enfoque hacia África. Rusia ya no es capaz de reclutar gente, y para ellos es más barato buscar en cualquier otra parte del mundo, aprovechándose de la desesperación económica de las personas. Aunque las cifras son inciertas, autoridades ucranianas creen que en 2025 hubo personas reclutadas de hasta 126 países en el ejército ruso. Y a continuación hacemos un repaso por otro de los acontecimientos de África en la última semana. En Libia, miles de personas se reunieron para el funeral de Saif al-Islam Gaddafi, el hijo del fallecido dictador Muammar al-Gaddafi, y que murió por las heridas de bala tras ser atacado a tiros por 4 hombres que ingresaron a su casa. La fiscalía abrió una investigación al respecto. El líder del autoproclamado territorio independiente de Somalilandia dijo que esperaba alcanzar muy pronto un acuerdo comercial con Israel, el primer y único país que en diciembre pasado reconoció su independencia. Abdirrahman Mohamed Abdullah agregó que está dispuesto a ofrecer sus valiosos recursos naturales como parte del pacto a cambio de acceso a tecnología israelí. Y el presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, anunció sus aspiraciones para un 8º mandato. El líder de 82 años gobernó durante 13 años, desde 1979 a 1992, antes de su primera derrota en las urnas. Volvió al poder en 1997 y desde entonces ha sido reelegido sucesivamente. Pasamos ahora a Sudán. En víspera del tercer aniversario de la guerra, abrimos un espacio con las actualizaciones semanales de lo que sucede en ese país. La clasificación integrada de las fases de seguridad alimentaria, un monitor respaldado por la ONU, advirtió que la desnutrición aguda ha alcanzado niveles de hambruna en otras 2 áreas del norte de Darfur, Sudán. Se trata de Kernoi y Umbaru, después de que en noviembre el Observatorio Mundial del Hambre confirmara la hambruna por primera vez en Al-Fashir y Kadugli. Mientras tanto, se reportaron nuevos ataques con drones en la región de Kordofán. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que desde finales de enero hasta el 6 de febrero se reportaron más de 90 civiles muertos por estos artefactos. La guerra entre el ejército regular sudanés y las fuerzas de apoyo rápido ya se han cobrado la vida de unas 150,000 personas, según la ONU. Y en medio de esta guerra, un proyecto busca devolverle la vida a Suaquín, un antiguo puerto que fue orgullo del continente durante siglos. Conocida como la Ciudad Blanca por sus construcciones en piedra coralina, esta joya fue golpeada primero por el paso del tiempo y luego afectada por el conflicto. Hoy sueña con el resurgimiento del turismo. Veamos. En las costas del Mar Rojo, la que alguna vez fue llamada la Ciudad Blanca, se niega a desaparecer. Con edificios construidos con piedra coralina extraída del fondo del mar, Suaquín fue un floreciente puerto que hoy yace en ruinas, primero olvidada durante años y luego asfixiada por la guerra en Sudán.
Esta ciudad se construyó en una época en la que quizás no había edificios en África, concretamente en el 1225 después de Cristo. Tuvo el primer puerto durante la era otomana y todas las casas se construyeron con 3 plantas durante ese periodo. Estos edificios fueron testigos de diversos tipos de colonialismo, ya fuera británico o egipcio. Su protagonismo terminó en 1905 con la construcción de Puerto Sudán, hoy el principal puerto del país, dejando a Suakin en declive. Pero hoy, un proyecto de restauración busca devolverle la vida. Doha Abdelaziz Mohamed forma parte del equipo encargado de ello. Intentamos preservar el patrimonio de esta ciudad, ya que su arquitectura y decoración son las más impresionantes de toda la ciudad, por lo que trabajamos arduamente para preservarlo. Un proyecto turístico con Turquía en 2017 ya había traído esperanzas para el desarrollo de la ciudad, pero se vio truncado con la caída del presidente Omar al-Bashir en 2019. Y en 2023 el estallido de la guerra entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido ahuyentaron a los cruceros y buceadores que alguna vez hicieron escala aquí. La reconstrucción Suakin tiene la esperanza de que el turismo vuelva a resurgir en este lugar, aunque no se vislumbre el fin de un conflicto que ya se acerca a su 3er año. Y cerramos en Somalia, donde los residentes de Mogadiscio disfrutan de la primera bolera moderna del país. Un símbolo de las mejoras de seguridad en una nación marcada por 35 años de guerra civil y bombardeos de militantes. Una situación que obligó a muchos a evitar los espacios públicos, sobre todo en la capital, que llegó a convertirse en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Ahora muchos incluso disfrutan por primera vez en su vida de este tipo de establecimientos que atraen a muchos lugareños y hacen parte de las ideas de inversión y negocios traídas por quienes regresan de la diáspora. Con estas imágenes despedimos este informativo en África 7 días. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren repetir este u otro episodio de nuestro programa, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.france24.com. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. ¿Puedes imaginarte un mundo sin YouTube? ¿A qué se debe que siga teniendo tanto éxito a lo largo de los siglos? De todo ello te hablamos en En 5 minutos. En un mundo complejo y lleno de desinformación, una herramienta para entender a fondo los hechos y su contexto. Acompáñenme en 5 minutos por France 24 y France24.com.